Remembranzas de la historia con semejante exactitud. Hoy, 17 de julio de 2021, recordamos un hecho trascendental en la historia de la antigüedad que permite continuar con el cálculo de fechas exactas registradas en la Biblia de manera asombrosa. Me refiero a aquel 17 de julio de 605 a.C., a las 2 de la mañana, 21 minutos 00 segundos, Israel Standard Time, IST de sus siglas en inglés, en que Nabucodonosor, rey del imperio neobabilonio, después de haber sitiado a la ciudad de Jerusalén, entró en ella en el reinado de Joacim, antepenúltimo rey de Judá, al cual, aparte de hacerlo tributario, tomó cautivos de los hijos de Judá, entre los cuales estaba el profeta Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Daniel, capítulo 1, versos 1 y 2. Desde ese instante, el Dios de la Biblia empezó a cronometrar no solamente el tiempo de reinado de Nabucodonosor, sino también los 70 años o 25.200 días que tenía que durar el cautiverio del pueblo judío en Babilonia, conforme a la exacta profecía de Jeremías por orden del mismo Dios Altísimo. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29, verso 10. Y como vimos en esta misma serie de remembranzas de la historia con semejante exactitud, en esta misma red social, correspondiente al 15 de julio del 536 a.C., a las 21:25 Israel Standard Time, que esos 70 años se cumplieron justamente en esa misma hora precisa en que el rey Ciro del imperio medo-persa, en el aniversario del primer año de su calendario solar, de su reinado, sobre el conquistado territorio de lo que había sido el imperio neobabilonio, emitió el edicto para que los judíos retornen a Jerusalén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras, capítulo 1, versos 1 al 4. Y a estas alturas no está de más explicar que todas estas fechas mencionadas y las que aún faltan salen calculadas con ciencias exactas, usando datos históricos de tiempo en valor absoluto que nos da estrictamente la Biblia,
desde el instante en que Ben Gurión terminó de leer la última palabra del acta de fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948 a las 16:32:00 Israel Standard Time, habiéndose cumplido además otra profecía, aparte de la profecía de Ezequiel 4, como está escrito. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo el Señor. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Isaías 66, versos 8 y 9. A lo largo de este video y los que vendrán después formando parte de una serie, verás que la fecha del 17 de julio del 605 a.C., a las 2:21:00 de la mañana, Israel Standard Time, se constituye en su instante preciso como el punto de partida de otros viajes a través de la línea del tiempo, con impresionante precisión en el ámbito de la historia registrada en la Biblia, y que Dios mismo nos hizo oír desde la antigüedad, y que por su gracia me permitió ponerla en orden con semejante exactitud como está escrito. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44, versos 6 al 8. Los viajes en el tiempo. Entonces, al participar tú de estas remembranzas de la historia con semejante exactitud, no haces más que viajar en el tiempo como si lo hicieras a la velocidad de la luz, en un viaje turístico hacia la antigüedad, a eventos históricos antiguos que Dios nos hizo oír mediante la Biblia, teniendo tu cronómetro en mano con sus muchas memorias para registrar en él con horas, minutos y segundos como testigo ocular todos los hechos de la historia de la antigüedad con exactitud asombrosa. Es como si fueras un superhombre en cuerpo eterno, moviéndote a la velocidad de la luz, donde, como dijo Albert Einstein en su teoría de relatividad especial, el tiempo se dilata, se detiene, entrando en el campo de la eternidad, y donde es totalmente factible los viajes en el tiempo. Y es el Dios eterno en Cristo Jesús que es testigo ocular de la historia registrada en la Biblia, viajando en el tiempo, que ha podido determinarla con fechas con semejante exactitud. Y al leerla haciendo uso de ciencias exactas y cotejando con la historia paralela que tienen los historiadores, certificarás que lo escrito en ella realmente contiene una exactitud deslumbrante, no solo con día y mes, aparte del año por supuesto, y que tienen hasta de manera aproximada los historiadores que se especializaron en aquel tiempo remoto, sino hasta con horas, minutos y segundos. Y todo este trabajo de historia que publiqué en mayo 2007 constituye en realidad una serie de viajes en el tiempo. Y esto lo utilizo como ejemplo relativístico en esta enseñanza para ayudarte en la comprensión de la historia, porque eso es lo que haremos usando ciencias exactas elementales en el campo de las matemáticas y la astronomía, demostrándote al mismo tiempo que Einstein sí tenía razón, pues en términos relativísticos
es justamente el Eterno quien viaja a través del tiempo, moviéndose a la velocidad de la luz y mucho más allá que ella, pues inclusive antes que llegue la luz, en la nada, Él está esperándola allí, porque Él mismo la creó. En conclusión, entonces, Jesús, el Verbo eterno, es el único que en su eternidad ha podido realizar estos viajes y registrar en su libro, la Biblia, los eventos históricos del pasado, del presente y del futuro con semejante exactitud. Y el primer viaje en el tiempo tiene su inicio desde el instante en que se fundó el Estado de Israel y en dirección hacia el pasado, en la línea del tiempo del calendario gregoriano romano de uso internacional, hasta el instante en que Ciro, rey del imperio medo-persa de los aqueménidas, conquistó el imperio babilónico al capturar a Nabónido, su último rey, recorriendo en el tiempo los 907.200 días ya calculados y que forman parte del video de remembranzas correspondiente al 15 de julio, así como del video recordatorio especial publicado el 16 de marzo de 2021. El segundo viaje en el tiempo tiene dirección hacia el futuro, en la línea del tiempo de nuestro calendario de uso mundial, pues inicia desde el instante en que Ciro conquista oficialmente el imperio babilónico y concluye después atravesando un año trópico solar medio de 365.24219 días, con el primer aniversario de su cronología marcada por el Eterno, instante en que emitió el edicto para que el pueblo judío retorne a Jerusalén del cautiverio babilónico, cumpliéndose en ese mismo instante los 70 años que había adelantado proféticamente el profeta Jeremías, que iban a estar cautivos en Babilonia. El tercer viaje en el tiempo tiene nuevamente dirección hacia el pasado, en la mencionada línea del tiempo, y tiene su inicio en el instante en que Ciro emite el edicto de retorno del pueblo judío a Jerusalén, al cumplir exactamente el primer año solar de aniversario al haber conquistado Babilonia y atravesando en el tiempo 70 años o 25.200 días, en años de 360 días. Termina en el instante en que Nabucodonosor entra a Jerusalén por primera vez, en el reinado de Joacim, es decir, conforme a los cálculos, ocurrió un día como hoy, el 17 de julio del 605 a.C., a las 2 de la mañana, 21 minutos 00 segundos, Israel Standard Time. Todo sobre esto ya expliqué anteriormente y está publicado. Ahora en este video quiero continuar con la explicación de otros viajes en el tiempo a través de la historia que hizo el Eterno y lo hizo escribir en la Biblia a través de sus siervos, para hacernos oír desde la antigüedad todo lo que sucedió y hacernos así testigos de su eternidad. Y para facilitar el aprendizaje, iré numerando los continuos viajes en el tiempo como corresponde. Viaje en el tiempo número 4. Partiendo de la fecha exacta en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ingresó a Jerusalén por primera vez, el 17 de julio del 605 a.C., a horas 2:21:00, Israel Standard Time, quise calcular el instante en que empezó el sitio contra ella, como explica Daniel capítulo 1, verso 1, como ya leímos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel capítulo 1, verso 1. Busqué este dato en toda la Biblia y no lo encontré.
No había ningún verso bíblico literal que me diese un valor absoluto de tiempo de la duración del sitio. Investigué en enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, diccionarios bíblicos, diccionarios arqueológicos y libros afines, sin resultado. Entonces recordé haber leído lo que está escrito. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés, capítulo 1, versos 9 y 10. Y con esta base deduje que estos versos constituían en sí mismos una ley de repetición histórica, que lo que ocurrirá en el futuro es una repetición de lo que ocurrió en el pasado, en la antigüedad. Por lo que hice una analogía de lo que ocurrirá en el futuro, conociendo que a los 3 años y medio de la semana 70 del profeta Daniel, el gobernante mundial, también llamado la bestia o también el desolador, ha de destruir el tercer templo al invadir Jerusalén con tropas multinacionales, como está escrito. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, verso 27. Para los que no saben de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, les explicaré brevemente. Es una profecía basada principalmente en una medida exacta del tiempo. Cada semana no corresponde al periodo de 7 días que conocemos en nuestra vida cotidiana, sino a un periodo de 7 años. Por esto debemos distinguir semanas de días de lo que son semanas de años, como está escrito. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Levítico, capítulo 25, verso 8. Ya que les hablé de la semana 70 y conociendo que es para el futuro, debo hacerles saber que también nos da detalles de medidas de tiempo para determinar la segunda venida del Señor Jesucristo, para implantar un reino de 1000 años, después de que el gobernante mundial haya reinado por 42 meses o 1260 días, o lo que es lo mismo, los últimos 3 años y medio de dicha semana 70. Esta semana es de 7 años, y cada año de 360 días, conforme a la primera ecuación lineal explicada en otro video. Multiplicando 7 por 360 días nos da una duración de 2520 días, que empezarán en el instante exacto en que termine la ceremonia del pacto final de paz y seguridad del Estado de Israel con sus enemigos en el Medio Oriente y el mundo entero. Y es justamente a la mitad de la semana, o lo que es lo mismo, a los 3 años y medio o 1260 días que, repito, el gobernante mundial ha de destruir el tercer templo, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda de los sacerdotes en dicho templo, como se infiere de la profecía. Y esto al invadir Jerusalén y toda la tierra de Israel con ejércitos del mundo, como está escrito. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, verso 27. Y hablar de las primeras 69 semanas
me llevaría mucho más tiempo explicarles, por lo que solamente puedo decirles que como cada semana tiene 7 años, multiplicando 69 por 7 nos da igual a 483 años. Y multiplicando los 483 años por 360 días, nos da 173.880 días, valor absoluto de tiempo, que nos da la fecha precisa en que se produjo la primera venida del Señor Jesucristo, cuando entró en Jerusalén como Mesías príncipe, sentado en el pollino de asna. Estos muchos días se empezaron a contabilizar desde el instante en que Artajerjes II, rey de Persia, emitió el edicto para que el pueblo judío restaure y edifique Jerusalén junto con su plaza y su muro, como está escrito. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9, versos 24 y 25. Es claro sumar 7 semanas más 62 semanas, que nos dan 69 semanas de años, pasados los cuales se tenía que dar la muerte del Mesías Jesús en la cruz del Calvario, como está escrito. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel capítulo 9, verso 26. Este verso 26 marca un periodo intermedio entre el fin de la semana 69 y el inicio de la semana 70. Se caracteriza por la muerte del Mesías Jesús en la cruz, la destrucción del segundo templo y la ciudad de Jerusalén por Tito y las legiones romanas, inundando dicha ciudad de sangre que corría desde la parte alta a la parte baja de ella, tal como el historiador Flavio Josefo, testigo ocular de esos hechos del año 70 después de Cristo, escribe en sus libros correspondientes. Este periodo intermedio en que no se contabiliza ninguna de las precisas 69 semanas y la exacta semana 70 es de un tiempo de duración indeterminada. Tiene su fin cuando se pone fin a las devastaciones producto de la guerra por el control de la ciudad santa, la ciudad de la profecía, Jerusalén. Cuando se ponga fin a estas devastaciones producto de la guerra constante por el control de Jerusalén, se confirmará el pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente, formándose una confederación político-económica árabe-israelí, la construcción del tercer templo y un flujo libre de capitales dentro de ese territorio comunitario, como explica el profeta Ezequiel en su capítulo 38, aspecto que ya no tocaré porque no amerita en lo que estamos sumergidos ahora, en este viaje a través del tiempo y el espacio en la historia de la antigüedad. Entonces, habiendo explicado estos detalles de la historia del futuro registrada en la Biblia y comprendiendo a cabalidad la realidad de lo que ocurrirá a los 3 años y medio de la semana 70, asumí como hipótesis que si a los 3 años y medio del reinado de Joacim, Nabucodonosor entró a Jerusalén, habiendo iniciado el sitio exactamente en su año 3, como explica el Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español, ATIHE, de sus siglas en español,
En Daniel capítulo 1, verso 1, el sitio tuvo que durar medio tiempo, es decir, medio año, o lo que es lo mismo, 180 días. Si esta hipótesis era verdadera, llegaría en los siguientes cálculos a la fecha paralela a la Biblia que tienen los historiadores y arqueoastrónomos del 16 de marzo del 597 a.C., en que Joaquín fue depuesto del trono de Judá por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y para mi alegría y grata sorpresa, mediante los cálculos, llegué a la misma fecha, demostrando que no solamente la Biblia deja de ser un mito o lo que catalogan otro libro religioso más, sino que en sí misma es un libro de historia escrita con semejante exactitud, pues nos da hasta la hora, con minutos y segundos, de los eventos históricos de la antigüedad. Además de que Eclesiastés capítulo 1, versos 9 y 10, realmente se constituyen en una ley de repetición histórica, como pude descubrir en los demás cálculos posteriores. Y además de que los viajes a través del tiempo en la historia, como quiero hacer énfasis, son posibles para aquel que se mueve en el campo de la eternidad, es decir, a la velocidad de la luz, donde el tiempo se dilata, se detiene, como es el Dios eterno, autor de este libro de libros, la Biblia. Ante esto, leamos lo que está escrito en el mencionado Antiguo Testamento interlineal hebreo-español. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y puso sitio contra ella. Daniel capítulo 1, verso 1 a T-I-H-E. Y por tanto, el viaje en el tiempo número 4 se entiende claramente, retrocediendo en el cálculo desde el 17 de julio de 605 a.C. a las 2 de la mañana, 21 minutos 00 segundos, Israel Standard Time, los 180 días en dirección hacia el pasado, o la mitad de un tiempo, para lograr la fecha exacta en que Nabucodonosor acampó con sus ejércitos, empezando el sitio contra Jerusalén. Es decir, el 18 de enero del 605 a.C., a horas 17, 18, 22, Israel Standard Time. Entonces ese era el día exacto en que Joacim, antepenúltimo rey en la historia de Judá, cumplía 3 años exactos desde el preciso instante en que había subido al trono. Viaje en el tiempo número 5. Por esto seguí retrocediendo en el tiempo, 3 años multiplicándolos por 360 días, lo cual nos da 1080 días. Y al calcular obtuve el instante exacto en que Joacim ascendió al trono, es decir, el 3 de febrero del 608 a.C. a las 10:15:00 de la mañana, Israel Standard Time. Viaje en el tiempo número 6. Muy entusiasmado con haberlo logrado, continué con los detalles de la historia registrada en la Biblia, buscando cuánto tiempo había reinado este rey, y encontré que reinó 11 años, como está escrito. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versos 36 y 37. Obteniendo 3.960 días como duración total del reinado de Joacim, al multiplicar los 11 años por 360 días
y recordando que el año bíblico de 360 días es el resultado de la resolución de la ecuación lineal de primer grado con una incógnita t, donde t es el tiempo, y que expliqué en Remembranzas del 15 de julio, aspecto que tú puedes buscar en esta página en redes sociales. Pues bien, seguí calculando con sus respectivas correcciones astronómicas, por supuesto, como en cada fecha, por el ajuste necesario en la extrapolación al calendario gregoriano romano de uso internacional, para llegar al 7 de diciembre del 598 a.C. a las 19:17:57, Israel Standard Time, fecha en que Nabucodonosor depuso del trono a Joacim y se llevó más utensilios del primer templo a Babilonia, como está escrito. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 36, versos 5 al 8. Así concluyó el viaje en el tiempo número 6 a través de la historia, conociendo ya su inicio y su final, atravesando 3.960 días a través del tiempo. Viaje en el tiempo número 7. Con este detalle, al saber quién fue el sucesor de Joacim, es decir, Joaquín su hijo, busqué detalles escritos de su historia y determiné que Joaquín, siendo un niño, reinó desde el instante en que cumplió 8 años en corregencia junto con su padre Joacim, como acostumbraban los reyes cuando a alguno de sus hijos los hacían reinar junto con ellos en la edad que decidiese. Mas al cumplir exactamente sus 18 años, cuando Nabucodonosor depuso a Joacim su padre, teniendo apenas 3 meses reinando ya solo, la ciudad de Jerusalén fue sitiada, como está escrito. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versos 8 al 11. Y bueno, la duración del sitio que Nabucodonosor impuso a Jerusalén sí estaba registrado textualmente en la historia, narrada en este excepcional libro, pues está claro que duró 10 días exactos, como está escrito. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 9. Es justamente que en este verso anterior nos da el otro detalle histórico que mencionaba, es decir, los 8 años exactos de edad que tenía Joaquín cuando empezó su reinado en corregencia con su padre. Y es también en este verso que nos da un valor absoluto de tiempo respecto del tiempo que reinó, pero ya sin corregencia con su padre, pues éste había sido depuesto del trono por Nabucodonosor. Es claro manifestar que hay muchos datos así dispersos en la Biblia,
por lo cual Dios determinó de antemano, a través del profeta Isaías, que hubiese alguien que pusiese todo en orden en su presencia, con semejante exactitud. Y esto fue lo que Él permitió mediante este trabajo. Por este detalle les recuerdo que la segunda ecuación lineal sobre la medida del tiempo respecto de la duración M del mes bíblico nos determina que M dura 30 días exactamente como está escrito. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 y 2. Para empezar, este verso se refiere a la historia futura muy próxima, y exactamente a los primeros 3 años y medio de la semana 70, recordando que es un periodo de 7 años o 2520 días, donde el tercer templo ya estará construido en Jerusalén, y los sacerdotes de los que se entrenan actualmente en el denominado Instituto del Templo estarán adorando y ofreciendo sacrificios. Cuando en ese preciso instante en que el cronómetro marque que se cumplen 1260 días o la mitad de dicha semana, el tercer templo será destruido. Y así habrá empezado la invasión del gobernante mundial y sus tropas multinacionales que estarán sojuzgando Jerusalén por el tiempo de 42 meses. Y ya para aquel tiempo, 2 testigos vestidos de negro, que son Enoc y Elías, por ser los únicos que no han conocido muerte, estarán en Jerusalén con un ministerio que durará 1260 días. Entonces formulé otra, la segunda ecuación lineal de primer grado con una incógnita, es decir, una igualdad algebraica cuya potencia es equivalente a 1, con la incógnita M, que es la duración de un mes expresado en días. Una ecuación lineal de la forma AX más B igual a C, donde A no es 0 y B y C son constantes o números fijos, siendo X la incógnita que para nuestro caso específico llamé M, por ser más característica de la palabra mes como unidad de medida de tiempo bíblico. Así, por los datos que nos da la historia registrada en la Biblia, asigné a A el número 42, correspondiente a los 42 meses. A C asigné los 1260 días estipulados. Y a B asigné un 0, porque no hay más datos adicionales en estos versos. De tal forma que me quedó así: 42M más 0 igual a 1260 días. O lo que es lo mismo, 42M igual a 1260 días. Despejando M y dividiendo 1260 días entre 42, obtuve que M es igual a 30 días. Es decir, que la duración del mes bíblico es de 30 días. Con esta certeza absoluta, obtuve los 3 meses en el instante en que empezó el sitio, expresados en días, es decir, multiplicando 3 meses por 30 días, que es igual a 90 días, a los que luego sumé los 10 días restantes adicionales correspondientes al tiempo de duración del sitio, logrando los 100 días exactos que la historia registrada en la Biblia nos da respecto del tiempo de reinado de Joaquín solito, es decir, sin corregencia con su padre Joacim. Ya con estos 100 días, nuevamente hice el cálculo correspondiente a la línea del tiempo del calendario gregoriano de uso internacional para determinar con semejante exactitud el 16 de marzo del 597 a.C.,
a las 21 horas 47 minutos 14 segundos Israel Standard Time. En conclusión, algo fantástico, algo maravilloso, algo inefable, algo grandioso y por demás bueno en gran manera, porque había llegado al objetivo de mi vida como historiador e ingeniero a la vez, es decir, llegar a la misma fecha del 16 de marzo del 597 a.C., marcada por los historiadores como el evento histórico en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, depuso del trono a Joaquín, penúltimo rey de Judá, logrando esto ellos con tabletas de escritura cuneiforme encontradas en hallazgos arqueológicos que nada tienen que ver con la Biblia. Y así trabajé al detalle, siguiendo paralelamente la historia registrada por los historiadores, narrada en enciclopedias y diccionarios enciclopédicos y hasta arqueológicos, pero que nunca tomaron en cuenta la Biblia, por considerarla un mito y no un libro de historia, por no tener los eventos en un orden establecido. Pero con este trabajo de ordenamiento logré darle a la Biblia su carácter de libro de historia y con semejante exactitud, por lo cual le doy gracias al Dios Altísimo en Cristo Jesús. Hay aún muchos viajes en el tiempo que les debo explicar. Por esto, todos ustedes, a quienes les apasiona la historia como a mí, les invito a estar atentos a esta serie de remembranzas de la historia con semejante exactitud.